Mi nombre es Emma Harrison, y esta es la historia de cómo la arquitectura de mi matrimonio resultó ser un manual de instrucciones para mi destrucción psicológica. Descubrí que el hombre con el que dormía, Tyler, no era solo un infiel, era el autor de un sistema, una conspiración codificada en un grupo de WhatsApp llamado Guía de Supervivencia del Marido. No fui simplemente traicionada, fui un proyecto, un objetivo. La guerra no comenzó cuando descubrí la verdad. La guerra comenzó cuando decidí fingir que no la sabía, convirtiéndome en una actriz en el escenario de mi propia vida, mientras reunía las pruebas para demoler el teatro completo, ladrillo por ladrillo envenenado. Nuestra vida era una postal de éxito suburbano. La casa olía a café recién hecho y a cera de limón en los pisos de madera. Tyler era la definición de estabilidad, su camisa siempre perfectamente planchada, su beso en la frente cada mañana un ritual tan predecible como el amanecer. Creíamos en los mismos futuros, reíamos de las mismas bromas internas. Él era mi ancla. Recuerdo el peso reconfortante de su mano sobre la mía durante las cenas familiares, un gesto que yo interpretaba como conexión, pero que ahora entiendo como simple posesión. Mi lealtad no era un regalo que él atesoraba, era una vulnerabilidad que él explotaba metódicamente, una debilidad estructural en el edificio que él mismo había diseñado. Construí mi identidad alrededor de la nuestra. Emma y Tyler. Éramos el estándar de oro para nuestros amigos, la pareja que lo había logrado. Recuerdo planificar nuestras vacaciones con meses de antelación, debatiendo alegremente entre la Toscana o Kioto, sin saber que él ya estaba usando esos planes como coartadas. Mi idealismo era su mejor herramienta. Yo era la esposa que quería creer en las noches largas en la oficina, que aceptaba las excusas del estrés sin cuestionar, porque dudar de él se sentía como dudar de la gravedad. La confianza no era algo que él se ganaba, era algo que yo entregaba incondicionalmente, y él contaba con ello. El incidente incitante no fue un grito, ni una puerta cerrada de golpe, fue un zumbido. El zumbido silencioso de su teléfono, olvidado en la mesita de noche mientras él se duchaba. El sonido del agua corriendo ahogaba el clic del teléfono al desbloquearse. Su huella digital estaba tan grabada en mi mente como la mía. Fue curiosidad ociosa, nada más. Quizás quería ver qué restaurante había elegido para nuestra cita, pero allí estaba. Guía de Supervivencia del Marido. Un grupo de WhatsApp. Mi estómago se enfrió instantáneamente. El calor del baño se convirtió en un hielo ártico. No era un nombre de broma, era una sala de operaciones. Abrí el grupo y el mundo se detuvo. No eran chistes crudos ni quejas sobre sus esposas. Eran reglas, tácticas, estrategias coordinadas. Vi los nombres de sus amigos más cercanos, los maridos de mis amigas. Vi adjuntos, archivos. Y entonces lo vi. El manual PDF. Lo abrí. Página tras página de manipulación codificada. Regla 14. Coordinación de coartadas. Sincronizar siempre las historias antes de volver a casa. Regla 23. Si tu esposa sospecha, aumenta el afecto. No te retraigas. La culpa la hace retroceder. Era un manual de gaslighting, un libro de jugadas para la guerra psicológica, y mi marido era uno de los autores. El olor del vapor del baño de repente se volvió sofocante. Olía a menta y traición. Leí mi propio nombre. Proyecto Emma. No era solo una esposa, era un caso de estudio. Una sección detallaba mis patrones de comportamiento, mis inseguridades y, lo peor de todo, las tácticas específicas para manejarme. Emma responde a la validación. Usar gestos grandilocuentes para desviar de preguntas específicas. Describían cómo plantar semillas de duda sobre mi propia estabilidad mental, cómo usar mi amor por él como un tranquilizante. No estaba casada con un hombre. Estaba encarcelada con una estratega que había pasado años estudiando a su objetivo. Escuché el agua de la ducha detenerse. Mi corazón golpeaba mis costillas tan fuerte que pensé que él lo oiría desde el baño. El pánico era un sabor metálico en mi boca, como chupar una batería. Bloqueé el teléfono. Lo deslicé de nuevo sobre la madera pulida de la mesita de noche, un segundo antes de que él saliera, envuelto en una toalla, sonriendo. «Hola, cariño», dijo, su voz cálida, sus ojos claros. Era el mismo hombre que había besado esa mañana, pero ahora era un completo extraño, un monstruo meticuloso. Y en ese instante, tomé la decisión que me salvaría la vida. Sonreí. «Hola», respondí, mi voz temblando tan ligeramente que él la confundió con afecto.
Me estaba preguntando dónde cenaríamos esta noche. El aislamiento fue instantáneo y absoluto. Me senté frente a él en la cena esa noche, en nuestro restaurante favorito, el que olía a ajo y vino tinto, y asentí mientras él hablaba de su día. Cada palabra era una mentira calculada. Cada toque era una maniobra táctica. Ya no era su esposa. Era una agente encubierta en territorio enemigo, y el territorio enemigo era mi propia casa, mi propia cama. La caída no fue en un abismo, fue en el silencio aterrador entre sus palabras. Esa noche me acosté a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo. Él se durmió en minutos, su respiración profunda y tranquila, la respiración de un hombre sin conciencia. Yo permanecí despierta, rígida. El frío no venía de la ventana, venía de dentro. Miré el techo oscuro, sintiendo la inmensidad de la conspiración que me rodeaba. Ya no estaba casada. Era una prisionera de guerra, y la única forma de salir no era gritando, sino aprendiendo las reglas de mi carcelero y usándolas para desmantelar su prisión desde adentro. La Emma que existía esa mañana estaba muerta. La mujer que yacía allí era algo nuevo, un arma esperando el momento de ser amartillada. Comenzó el fondo del pozo. Las primeras semanas fueron una lección de control del terror. Cada comida compartida era un interrogatorio que yo fingía que era una conversación. Aprendí a diseccionar sus frases, buscando el lenguaje del manual. Cuando decía, «Has estado muy estresada últimamente, tal vez deberías tomarte un descanso», yo escuchaba la regla 41, patologizar su ansiedad. El aire en mi propia casa se volvió espeso y venenoso. Dejé de comer. La comida sabía a cenizas y engaño. El sonido de su llavero en la puerta principal ya no era reconfortante. Era la señal de que el enemigo había entrado en el perímetro y la actuación debía comenzar. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Cada zumbido de su teléfono era una bala que pasaba rozando mi cabeza. Dormía en ráfagas de 1 hora, despertando con el corazón desbocado, escuchando su respiración tranquila a mi lado, la calma de un depredador satisfecho. Empecé a documentar. Compré una grabadora de voz del tamaño de un pulgar, un disco duro externo que escondía en un libro ahuecado. Me convertí en una sombra en mi propia vida, fotografiando su pantalla cuando la dejaba desbloqueada, rastreando los gastos de tarjetas de crédito secretas. El verdadero horror no era solo la infidelidad, era la fría y metódica planificación detrás del Proyecto Emma, el plan de contingencia para destruirme si alguna vez me acercaba demasiado. El plan era detallado: filtrar rumores en nuestro círculo social sobre mi inestabilidad, fabricar pruebas de que yo estaba teniendo una aventura, prepararse para una batalla de custodia donde yo sería pintada como una madre mentalmente incapacitada. Tyler no solo estaba planeando una salida, estaba planeando mi aniquilación total, asegurándose de que si yo alguna vez hablaba, nadie me creería. Me di cuenta de que no estaba luchando por un matrimonio, estaba luchando por mi cordura y mi futuro. El hombre que había prometido protegerme había escrito el guión de mi ruina, y yo estaba viviendo dentro de sus páginas. Este era el verdadero fondo del pozo, no la soledad, sino el conocimiento de que mi realidad compartida era una farsa unilateral. Entonces, sucedió. Una noche, mientras revisaba los metadatos de los archivos del manual, encontré un rastro, una dirección de correo electrónico cifrada, mencionada una sola vez en una nota borrada. Era una apuesta desesperada. Escribí un mensaje simple. Estoy dentro del proyecto Emma. No soy la única. Ayuda. No esperaba respuesta. La respuesta llegó 3 días después. Desde una fuente anónima. No estás sola. Has estado viviendo en la casa de Ed. Yo estoy en la de Tyler. Tenemos que hablar. Quema esto. Mi corazón se detuvo. Ed era el mejor amigo de Tyler, el cofundador del grupo. Y esta era su esposa. Conocí a Laura en un café anónimo a 2 pueblos de distancia. Un lugar con olor a granos de café quemados y desinfectante. Ella parecía una versión desgastada de la mujer vibrante que yo conocía de las barbacoas. Sus manos temblaban mientras sostenía su taza. Ella fue mi mentora inesperada. «Emma», dijo, su voz baja y áspera, «esto no es sobre sexo. El manual es solo el comienzo». Me explicó la verdad aterradora. El grupo no era solo una fraternidad de infieles. Era una red criminal. Usaban sus posiciones combinadas, abogados, financieros, técnicos de TI, para vigilar a sus esposas, pero también para chantajear a otros. Laura me mostró la verdadera profundidad del abismo. Tenían carpetas de chantaje sobre socios comerciales, sobre políticos locales.
Usaban las aventuras como una forma de lavar dinero, creando gastos falsos de viajes de amantes, que en realidad eran sobornos. Y lo peor, tenían planes detallados, como el proyecto Emma, para cada esposa. Si alguna amenazaba con exponerlos, activaban el protocolo. «No somos solo víctimas de infidelidad, Emma», dijo Laura, sus ojos oscuros fijos en los míos. «Somos objetivos. Están activamente involucrados en vigilancia ilegal. Somos testigos de crímenes federales». El frío que sentí no era por el aire acondicionado. Era el hielo de la comprensión de que Tyler no era un mal marido, era un criminal peligroso. Comenzó la larga escalada. Laura y yo nos convertimos en una célula de resistencia de dos mujeres. Ella era la estratega, yo era la agente de campo, todavía dentro de la casa del líder. Mi misión cambió. Ya no se trataba de probar la infidelidad, se trataba de reunir pruebas de sus crímenes más profundos. El lavado de dinero, el chantaje, la vigilancia ilegal. Mi actuación como la esposa amorosa e inconsciente tenía que ser impecable. Cada «te amo, Ty» era una daga que escondía detrás de mi espalda. Cada sonrisa que le daba era una máscara que ocultaba el terror y el odio que hervían debajo. Los días se convirtieron en un borrón de tensión insoportable. Aprendí a usar software de clonación de discos mientras él estaba en el gimnasio. Me sentaba en el suelo de su oficina en casa, el olor a cuero caro y su colonia mezclándose con el olor metálico del miedo en mi sudor, mientras la barra de progreso de la copia de seguridad se arrastraba por la pantalla. Cada sonido en la casa, el crujido del hielo en la máquina, el coche de un vecino en la entrada, me hacía saltar la piel. No estaba solo robando datos, estaba robando mi vida de vuelta, 1 gigabyte a la vez. El trabajo era meticuloso, agotador. Pasaba las noches, después de que él se durmiera profundamente a mi lado, en el baño con mi computadora portátil, la luz de la pantalla iluminando mi rostro pálido. Analizaba hojas de cálculo, seguía transferencias bancarias a cuentas fantasma, conectaba las fechas de sus viajes de chicos con retiros de dinero inexplicables. El hombre que yo creía que estaba estresado por el trabajo, en realidad estaba gestionando una empresa criminal desde nuestra habitación de invitados. La banalidad de su maldad era lo más escalofriante. Orquestaba la ruina financiera de alguien y luego bajaba a debatir qué pedir para cenar. Descubrí la verdadera naturaleza del proyecto Emma. No era solo un plan de desprestigio, era un ataque preventivo. Ya habían comenzado a plantar pruebas. Tyler había creado un perfil falso de citas en línea a mi nombre, completo con fotos mías que había tomado casualmente. Había fabricado correos electrónicos entre este perfil falso y un hombre inexistente, listos para ser descubiertos si yo alguna vez presentaba el divorcio. Estaba construyendo activamente el caso de que yo era la infiel, la inestable. El nivel de premeditación era psicótico. Estaba viviendo con un hombre que pasaba sus noches tejiendo la soga con la que planeaba ahorcarme. La tensión psicológica casi me rompe. Había días en que me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Mis ojos estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras. Había perdido peso. Mi ropa colgaba de un cuerpo tenso por la adrenalina constante. El aislamiento era total. No podía confiar en mis amigos, muchos de los cuales eran esposas de los otros miembros del grupo, viviendo en su propia ignorancia dichosa. No podía llamar a mi familia, porque ¿qué diría? Mi marido no es solo un infiel, sino el líder de un sindicato criminal que planea destruirme. Sonaba, irónicamente, exactamente como el tipo de locura que él estaba tratando de fabricar. Laura fue mi única cuerda de salvamento. Hablábamos usando teléfonos desechables, reuniéndonos en estacionamientos anónimos, intercambiando memorias USB como espías en una película de Guerra Fría. Ella era más fuerte que yo, o quizás solo estaba más avanzada en su viaje. Él cuenta con que te romperás, Emma, me dijo una tarde lluviosa, el sonido del limpiaparabrisas marcando el ritmo de nuestra conversación paranoica. Cuenta con que tu dolor te hará irracional. Tienes que usar su propio manual contra él. Sé metódica, sé fría, conviértete en la arquitecta de su caída, tal como él intentó ser de la tuya. El trabajo se volvió más peligroso. Tyler se estaba volviendo descuidado, o tal vez más audaz. Empezó a dejar su computadora de trabajo en casa. Su arrogancia era su debilidad. Creía tan firmemente en mi estupidez programada, en mi lealtad ciega, que no podía imaginar que yo fuera capaz de una traición tan calculada. Una noche, cloné el disco duro de su computadora portátil de trabajo. Fue la mina de oro. Allí estaba todo: las carpetas de chantaje,
las cuentas en el extranjero, las grabaciones de vigilancia de sus propios socios y, lo más importante, una carpeta de respaldo de Proyecto Emma, detallando los planes para todas las esposas. Había un archivo de audio. La curiosidad fue demasiado fuerte. Me puse los auriculares, el corazón latiendo en mis oídos. Era Tyler, hablando con Ed. Se reían de mí, después de una pelea que habíamos tenido la semana anterior. Estaba tan convencida de que yo era el malo, dijo Tyler, y su risa era ligera, despreocupada. Solo se necesitó un ramo de lirios y regla 23, y volvió a ronronear. El sonido de su risa, la risa que yo había amado, ahora era el sonido de algo obsceno. Me quité los auriculares, corrí al baño y vomité en silencio, ahogando las arcadas con una toalla para que él no me oyera desde la habitación de al lado. Ese fue el punto de inflexión. La ira finalmente quemó el miedo. El dolor se solidificó en algo duro y frío como el acero. Ya no era una víctima temblando en un baño. Era una ejecutora. La larga escalada había terminado. Había alcanzado la cima de la montaña de su mierda, y ahora estaba lista para provocar la avalancha. Tenía todo lo que necesitábamos. Tenía las finanzas, el chantaje, la vigilancia y el manual. Tenía el proyecto Emma. Lo tenía todo en un solo disco duro cifrado que ahora llevaba pegado a mi cuerpo en todo momento. Laura y yo tomamos una decisión. No iríamos a la policía local. El manual mencionaba a un par de oficiales en su nómina. No podíamos arriesgarnos. Decidimos filtrar una parte, solo el manual original, a un pequeño blog de periodismo de investigación conocido por su agresividad. Queríamos probar sus defensas, ver cómo reaccionaban cuando la primera pared se agrietara. Enviamos el archivo PDF de forma anónima, junto con una nota simple. Pregunten a Tyler Harrison y Ed Miller sobre su guía de supervivencia. La reacción fue inmediata. El blog publicó el manual completo. Se volvió viral localmente en cuestión de horas. Los nombres fueron expuestos. Fue un caos. Los teléfonos sonaban sin parar. Vi a Tyler abajo, caminando de un lado a otro, su rostro pálido de furia, gritando por teléfono a Ed. Alguien habló. Alguien dentro habló. Sus ojos por primera vez no eran fríos y calculadores. Estaban asustados, pero su miedo rápidamente se convirtió en rabia, y esa rabia se dirigió por instinto hacia mí. Esa noche, él no fingió. Fue el acto simbólico de ruptura. Llegó a casa tarde, oliendo a whisky caro. No me trajo flores. Me arrinconó en la cocina. ¿Sabes algo sobre esto, Emma?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Jugué mi último cartucho de esposa ingenua. Tyler, ¿qué está pasando? La gente está diciendo cosas horribles. ¿Qué es este manual? Lo miré con ojos llorosos. La mejor actuación de mi vida. Pero la filtración lo había roto. La máscara del marido amoroso se cayó, revelando al monstruo que había estado escondido debajo. Se rió, un sonido seco y feo. Eres una actriz terrible, Emma. Se acercó, su rostro a centímetros del mío. No sé si fuiste tú, pero ya no importa. El juego ha cambiado. Fue a su estudio y regresó con una carpeta delgada de Manila. La arrojó sobre el mostrador de granito. Era su propia carpeta de vigilancia. Sobre mí, fotos mías reuniéndome con Laura en el café, transcripciones de mis llamadas telefónicas. Creías que eras inteligente, ¿verdad? Siseó. Mientras tú jugabas a ser espía, yo te estaba observando. Proyecto Emma siempre estuvo un paso por delante. Me di cuenta de mi error fatal. Había subestimado su paranoia. Él sabía que yo sospechaba. Había estado jugando conmigo, permitiéndome reunir pruebas que él creía controlar. Si una palabra más sale de tu boca, dijo, su voz bajando a un susurro mortal, esta carpeta va a la policía. Van a encontrar tu perfil de citas, Emma. Van a encontrar los correos electrónicos a tu amante. Te destruiré, te quitaré todo. Me agarró la barbilla, sus dedos apretando con fuerza. Tú no eres nada sin mí. Eres solo la loca de la que todos se reirán. Pero él había cometido un error. Él creía que su carpeta era su seguro. Pero yo tenía el disco duro. Él tenía pruebas fabricadas de mi infidelidad. Yo tenía pruebas reales de sus crímenes federales. En ese momento, supe que no podía quedarme ni un segundo más. Él me observaba, esperando que me derrumbara, esperando que su demostración de poder me aplastara. En lugar de eso, asentí lentamente. Tienes razón, Tyler. Fui una tonta. Lo siento mucho. Me volví. Recogí la carpeta que él había arrojado y caminé hacia la chimenea. Lo quemaré, dije. Él sonrió, una sonrisa triunfante. Fue al bar a servirse otra bebida.
dándome la espalda. Ese fue su segundo error. No fui a la chimenea. Corrí escaleras arriba. Agarré mi bolso de mano, que contenía mi pasaporte, el dinero en efectivo que había estado ahorrando y el disco duro. Él escuchó mis pasos. Gritó mi nombre. Bajé las escaleras de 2 en 2. Pasé corriendo junto a él en la sala de estar, su rostro contorsionado de sorpresa y furia. Salí por la puerta principal, el frío aire de la noche golpeándome la cara. Corrí hacia mi coche, mis manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. El simbólico acto de ruptura no fue una pelea, fue una fuga. Escuché la puerta principal abrirse de golpe mientras yo arrancaba el motor. Él gritó mi nombre, un sonido animal de pura rabia. Pisé el acelerador. El coche patinó sobre el asfalto. Lo vi en el espejo retrovisor, una silueta oscura bajo la luz del porche, empequeñeciéndose. Conduje toda la noche, el disco duro metido bajo mi camisa, sintiendo su frío contra mi piel. No era Emma Harrison, la esposa, huyendo. Era una fugitiva. Había escapado de la prisión, pero ahora era una mujer marcada y llevaba conmigo el arma que podía destruirlos a todos o destruirme a mí. La verdad salió a la luz, no como un goteo, sino como un diluvio. Conduje durante 2 días, alimentándome de café rancio de gasolinera y miedo puro, durmiendo en paradas de descanso con las puertas cerradas. Usé un teléfono desechable para contactar a un nombre que Laura me había dado. Daniel Cooper, un periodista de investigación real, de nivel nacional, con un historial de enfrentarse a corporaciones corruptas. Nos encontramos en un restaurante anónimo en Chicago. Le entregué el disco duro. Sus ojos se agrandaron mientras hacía clic en las carpetas. «Señora Harrison», dijo, levantando la vista de la pantalla, su voz grave. Acaba de volar la tapa de algo mucho más grande que un escándalo matrimonial. La historia explotó. Daniel Cooper y su equipo verificaron todo. Las cuentas en el extranjero, las grabaciones de chantaje, la conspiración de vigilancia. Fue noticia nacional. El sindicato de los maridos. El FBI se involucró. La filtración inicial del manual había sido un petardo. Esto fue una bomba nuclear. Los rostros de Tyler, Ed y los otros miembros principales estaban en todos los canales de noticias. Ya no eran pilares respetados de la comunidad, eran criminales de cuello blanco, expuestos en desgracia. El proyecto Emma se convirtió en el símbolo central de su depravación sociopática, un testimonio de su calculada crueldad. Pero Tyler no se dejó atrapar fácilmente. Fiel al manual, lanzó la campaña de desprestigio. Su equipo legal inundó los medios con las pruebas fabricadas de mi infidelidad. Pintaron a Emma Harrison como una mentirosa vengativa, una mujer inestable que había fabricado pruebas complejas para destruir a su marido después de ser descubierta engañándolo. Usaron las tácticas exactas de la regla 41, patologizar su ansiedad. Durante unos días desgarradores, la opinión pública estuvo dividida. La familia de Tyler, sus padres, que una vez me llamaron hija, dieron entrevistas llamándome perturbada y despiadada. Fue la parada de los fantasmas. Todos los que una vez me habían amado, ahora me condenaban públicamente. Luego vino el primer contacto. Estaba escondida en un motel barato en las afueras de Detroit, observando cómo mi propia vida se desarrollaba en la televisión. Hubo un golpe en la puerta. No era servicio de habitaciones. Era Tyler. Había evadido a la policía. No sé cómo me encontró. Sus recursos siempre habían sido más profundos de lo que yo imaginaba. La sangre se congeló en mis venas. Estaba más delgado, sus ojos hundidos pero ardiendo con una intensidad aterradora. «Emma», dijo a través de la puerta. Su voz ya no siseaba. Era casi suplicante. «Tienen a Ed. Están congelando todo. Tienes que parar esto. Diles que mentiste. Diles que te obligaron». No abrí la puerta. Me quedé inmóvil, mi espalda contra la pared fría, apenas respirando. «Por favor, Emma», suplicó, y el sonido de su desesperación fue nauseabundo. «Piensa en todo lo que tuvimos. Puedo perdonarte por esto. Podemos empezar de nuevo. Solo diles que fue una mentira. Fue la última y más patética táctica del manual. La falsa reconciliación». El silencio fue mi respuesta. El silencio que se extendía era más pesado que cualquier grito. Escuché su frustración crecer. El golpe se convirtió en un puñetazo en la madera. «¡Perra!», gritó. «Te encontraré. No has ganado nada». Escuché sus pasos alejarse corriendo por el pasillo. El enfrentamiento final ocurrió una semana después. Daniel Cooper me había trasladado a mí y a Laura, que también había huido, a una casa segura remota,
mientras su equipo técnico y el FBI analizaban la última pieza del rompecabezas, un servidor de respaldo que Tyler mantenía fuera del país. Estábamos en una cabaña en algún lugar de Michigan. El olor a pino y humedad llenaba el aire. Pero Tyler estaba desesperado. Él y sus últimos asociados leales, hombres que no conocíamos, nos rastrearon. No eran policías, eran sus matones privados. Llegaron al anochecer. El caos estalló. Daniel gritó que corriéramos mientras él y su experto en tecnología intentaban bloquear la puerta. Vi cómo capturaban a Daniel, arrastrándolo fuera de la cabaña. Me escondí en el sótano, el olor a tierra húmeda y moho llenando mis pulmones. Estaba acorralada. Laura estaba en otra habitación, gritando. Escuché las botas pesadas de Tyler en el piso de madera de arriba, llamando mi nombre. «Emma, se acabó. Dame el interruptor de seguridad. Sé que lo tienes». El experto en tecnología me había dado un dispositivo, un interruptor del hombre muerto, virtual. El servidor de respaldo estaba programado para borrarse en 60 segundos si no se introducía un código, pero el dispositivo en mi mano podía hacer lo contrario. Podía cargar instantáneamente todo el contenido del servidor, sin cifrar, a una docena de agencias de noticias y al servidor principal del FBI, un volcado de datos total. Pero hacerlo significaba que el sistema alertaría a Tyler de mi ubicación exacta dentro de la casa y sacrificaría mi única ventana de escape. Él estaba en la parte superior de las escaleras del sótano. Pude ver la sombra de sus botas bajo la puerta. Fue la confrontación final. Él, al otro lado de una puerta delgada, creyendo que tenía el control. «Última oportunidad, Emma. Sal ahora y te dejaré vivir». La antigua Emma habría negociado, habría llorado, habría suplicado, pero la Emma que sostenía ese dispositivo era una criatura de resolución fría. Él me había quitado mi pasado, había aniquilado mi matrimonio y había intentado robar mi futuro. No merecía perdón, no merecía negociación, merecía la verdad. Miré el botón rojo del dispositivo. Escuché la madera de la puerta del sótano crujir mientras él comenzaba a forzarla, y pulsé Enter. El dispositivo zumbó en mi mano. Arriba, escuché el teléfono de Tyler emitir un sonido de alerta agudo. Sabía que yo estaba allí, y sabía lo que acababa de hacer. La puerta se abrió de golpe. La luz inundó la oscuridad, pero ya era demasiado tarde. Los agentes del FBI, alertados por la señal de socorro y el volcado de datos, irrumpieron en la propiedad en ese mismo momento. Los gritos de Tyler se mezclaron con las órdenes de «manos arriba». No huí. Subí las escaleras lentamente, pasando junto a él mientras dos agentes lo tiraban al suelo. Nuestros ojos se encontraron. No había odio en los míos. No había miedo. Solo un vacío absoluto. La resolución fue rápida. El volcado de datos fue total e imparable. La evidencia de chantaje, los videos, los libros de contabilidad criminales, los planes detallados del proyecto Emma, todo salió a la luz. Fue la bala de plata. Tyler y toda su red fueron arrestados por cargos federales. La conspiración se derrumbó bajo el peso de sus propios registros meticulosos. Mi testimonio fue frío, fáctico e irrefutable. La familia de Tyler intentó contactarme. Sus padres me enviaron cartas suplicando clemencia para su hijo. Las leí y las usé como leña en mi nueva chimenea. La paz conquistada no es ruidosa, es silenciosa. La vindicación fue amarga. Perdí mi hogar, mis amigos, mi nombre y cada recuerdo feliz que alguna vez tuve, porque ahora todos estaban manchados por la mentira. Pero me gané a mí misma. Hoy vivo bajo un nuevo nombre, en una ciudad del oeste donde el aire es seco y el cielo es vasto. Trabajo con mis manos, restaurando muebles viejos, sintiendo la textura honesta de la madera bajo mis dedos. Es un trabajo tranquilo, un trabajo real. Ya no soy la esposa de nadie. No soy un proyecto. Soy solo yo. El epílogo llegó hace unos meses. Laura me envió un recorte de periódico. Tyler había aceptado un acuerdo de culpabilidad, enfrentando 20 años. Ed recibió 15. El resto del sindicato de los maridos se dispersó, sus vidas arruinadas por su propia arrogancia. Leí el artículo mientras tomaba mi café matutino, observando el sol salir sobre las montañas. No sentí alegría, no sentí venganza, no sentí nada en absoluto. Eran solo nombres en un papel, fantasmas de una vida que ya no me pertenecía. Doblé el periódico, terminé mi café y comencé mi día. Estaba sola, pero finalmente, por primera vez en mi vida, era libre.